Cuaste, estoy con Raúl Solís, editor de la revista Cuentística, para hablar de el tercer número dedicado al humor. Raúl, ya es el tercer número. Efectivamente, Cuentística ya está en su tercer número. Es un proyecto que va creciendo poco a poco y estoy muy contento de poder presentarlo nuevamente. Pues muchas felicidades y muchas felicidades también a tus autores. Y pues en esta ocasión trataste un tema polémico que fue el humor, y quiero hablar en particular de tu sección El Hilo Roto. Para quienes no hayan leído Cuentística, ¿qué es El Hilo Roto? Es una sección en la que estoy ensayando algunas críticas, especialmente críticas culturales y literarias. El tema de este tercer número fue el humor, como bien lo señalas, y me importaba señalar también algunos vicios y algunas contradicciones que hay en el humor, especialmente en nuestro mundo hispanoamericano. ¿Cómo cuáles? Una de ellas es la cultura de la censura, que es este fenómeno que se da a través de las redes sociales, en la que un grupo de personas que se siente ofendido por algún tema en específico sale a protestar de manera virtual y tratan de cancelar a esa persona, a esa opinión o a esa agrupación. Es un fenómeno que de moderno lo único que tiene es la virulencia con la que se comparten las opiniones, y sobre todo esta bola de nieve que crece rápidamente y que se vuelve casi imparable. Ok, pero antes de llegar a eso, quiero hablar de esto que planteas en El Hilo Roto sobre la necesidad humana de reír. O sea, es una necesidad humana, y de ella derivan objetos culturales que tienen cualidades humorísticas, y que tú lo mencionas en tu texto, del que se despliegan varias categorías. Tú mencionas algunas, que son la sátira, la comedia, la parodia, el absurdo, la caricatura política y un fenómeno más actual que es el stand-up, ¿no? Que es un monólogo cómico en vivo. Así es. Entonces, bueno, de todas estas categorías, pues surgen estos objetos humorísticos, y que, como cualquier otro objeto cultural, va a ser objeto de crítica y algunas veces de censura, ¿no? Porque, bueno, el humor pues es también parte de los gustos, también parte de la habilidad de la persona que lo realiza, ¿no? Y bueno, algunas veces nos puede gustar o no. Pero como mencionas esto en las redes, en el contexto de las redes sociales, a veces el humor pues es políticamente incorrecto, y lo ha sido desde los inicios de su creación. O sea, yo creo que el humor en su génesis tiene el componente de políticamente incorrecto. El humor es algo tan antiguo y tan natural a la humanidad que hay estudios que señalan que el chiste o la frase que podríamos considerar un chiste más antiguo en la humanidad es persa o fenicio, no recuerdo exactamente ahorita, pero lo que pasa es sumerio. Que es sumerio, es cierto. Tiene este componente de las cosas escatológicas, es algo que con recurrencia lo vemos todavía en el humor de hoy en día. Bueno, la necesidad de reír es algo que es inherente a la humanidad. No somos seres que estén como otras especies, solamente preocupadas por alimentarnos, por reproducirnos y por morir. Tenemos un componente cultural, y el humor es uno de los componentes culturales más simbólicos y característicos de la humanidad. Exacto. Entonces, en este humor políticamente incorrecto, obviamente hay cuestiones que van a ser muy tomadas personales y pueden no ser bienvenidas, no van a ser bienvenidas por ciertos grupos. Entonces, cuando un chiste o un producto cómico se pone al público, y ahora que, bueno, es mucho más fácil llegar a muchísimas personas, si alguien dice que esto no es políticamente correcto, va a tender a la censura, ¿no? Entonces, tú mencionas una falacia ad numerum,
que suele ser muy persuasiva e influyente. ¿Qué significa? Que cuando se afirma que algo, o se afirma que algo es verdadero, por el simple hecho de que un gran número de personas dicen que es verdadero o que es falso o lo censuran, ¿no? Entonces, en ese sentido hay muchas obras como, no solamente cómicas, ¿no? También de todo tipo, que son censuradas bajo esta falacia, ¿no? El humor o las obras humorísticas no quedan excluidas de este tipo de censuras. Entonces, pues quiero contextualizar esto, que en una etapa de los movimientos contra la discriminación y contra violencias sistémicas e históricas por las que están luchando muchos grupos de personas, bueno, pues hay ciertos temas que son son álgidos, ¿sí? y que se dicen, no, es que de esto no se tiene que reír, esto no se tiene que tomar como broma. Y tú dices, bueno, a mí me gustó mucho tu sección, porque sí me llevó a plantearme, bueno, entonces, ¿de quiénes sí nos podemos reír? ¿Y de qué circunstancias sí? ¿Y de quiénes sí o de quiénes no? O sea, ¿cómo? Vuelvo a este punto de génesis del humor, que no puede prescindir de un vínculo con la burla. La burla, evidentemente, es usar a alguien o algo de mofa. Hay que reírse de eso. Digamos que el ejemplo más claro de la burla y que no podemos prescindir de ella es la caricatura política. Yo creo que la caricatura política es el instrumento más recurrente para hacer crítica, y una crítica más entendible, no tan complejo intelectualmente hablando, porque toma elementos cotidianos, elementos relevantes, y los lleva a una situación burda, grotesca. Esta es la sátira. Entonces, pensar que puede haber humor de lo que sí y de lo que no nos podemos reír, me parece que se vuelve un tanto peligroso, porque ¿quién va a determinar qué sí es digno de un chiste, de una broma, o qué no? Me parece también que aquí hay algo muy importante. Están comenzando a elegirse este tipo de grupos de poder que están señalando que sí, que no es digno de reírse. En esta ola de políticamente correctos, de mucha gente que están intentando evitar el dolor, la exclusión, el señalamiento a ciertos grupos, están intentando acallar este tipo de bromas. Bueno, hay que entender dos cosas muy importantes. Una, el humor nunca se entiende igual por dos personas, así sea un solo chiste. Va a haber personas a las que les gusta y a las que no. El hecho de que a una gran mayoría no le guste una broma, no quiere decir que esa broma no se pueda, no se tenga que hacer. Quiere decir que las bromas se pueden hacer, y de hecho eso es lo recomendable, que hay ciertas bromas que se pueden hacer en ciertos lugares, en ciertos grupos, y que eso no implica que una persona que haga un chiste sobre algo que está políticamente incorrecto, señalado como tal, sea necesariamente mala esa persona. No está justificando algo, simplemente está expresando su forma de divertirse. Y aquí hay otro componente muy interesante sobre el humor. De la persona que hace ese chiste o esa broma, depende también su capacidad intelectual y su buen o mal gusto para hacer una broma en un lugar concreto o en un determinado grupo a quien no le va bien ese tipo de broma. Claro que esto del bueno o mal gusto, bueno, nadie puede definir. Es completamente subjetivo, gusto, así, ¿no? Es. Entonces, mira, personalmente yo me digo a favor de ciertas causas, especialmente feministas, antirracistas, y sí debo admitir que hay ciertos temas que son sensibles para mí y que de pronto, o sea, lo que tú planteas aquí sí me dejó pensando. Yo creo que muchas personas probablemente van a sentir lo mismo. Sin embargo, quiero citar en este sentido a Ricky Gervais,
que es un cómico del que tú hablas. ¿Quién es Ricky Gervais? Es un cómico inglés que está dentro de los cómicos más populares e irreverentes de la comedia anglosajona, de habla inglesa. Es el creador de una serie muy popular que saltó del viejo continente a Estados Unidos, que se llama La Oficina. Es una serie cómica en la que pues usa la parte más vil, más populachera de la sociedad británica, y lo lleva a contextos prácticamente absurdos, muy, muy burdos y grotescos. Y bueno, es productor, es comediante de stand-up, es cineasta, se ha puesto también a grabar y a dirigir películas, y tiene cosas muy interesantes que decir respecto a la comedia. Ok. Bueno, lo que me interesa señalar de Gervais es que dice, y lo citas tú, el sujeto del chiste son los estereotipos, no la persona. Y señala que cuando alguien se ofende con alguno de sus chistes o comentarios humorísticos, siempre es porque asume la broma como algo personal. A ver, esto de que el sujeto del chiste son los estereotipos. Sin embargo, y planteo la polémica, es que también estos estereotipos consideramos algunas personas que sí llegan a violentar a ciertos grupos. Por eso hay chistes que nos resultan incómodos y es por eso que decimos, bueno, es que no se bromea de ese modo, ¿no? O sí nos podemos llegar a sentir ofendidos. Claro, pero también hay que tomar en cuenta lo que dice este cómico inglés en su propio show que se llama Humanidad. Me parece que los humoristas definitivamente no tienen el componente de educar ni de sensibilizar sobre los temas. El tema del humor se trata de reír, de la persona que escucha aquel chiste y sus condiciones personales, sus creencias, sus principios, dependerá si se va a reír o no. Lo que dice Ricky es que si algo te incomoda, a ti personalmente, tú eres quien tiene que lidiar con esa incomodidad. No tienes que censurar a la otra persona, porque el hecho de que tú censures a la otra persona impide que las demás puedan entender, escuchar, disfrutar o reír de un chiste que puede ser políticamente incorrecto o no. Ok. Esto que dices me dice, bueno, si tú te incomodas, observa, esto me agrada, ¿no? Bueno, ¿por qué te incomoda? Y llevarlo al plano de la autocrítica, de la reflexión, o sea, a un plano más amplio, no solamente a censurar. Quiero cerrar con una cita tuya, aquí de El Hilo Roto, que dice, la censura no es el medio para crear una sociedad mejor, escribe Raúl Solís. La censura fomenta la intolerancia, impide el diálogo y mutila la creatividad. Es una práctica autoritaria que tarde o temprano incentiva otras más peligrosas. Y bueno, pues quiero cerrar con esto, porque más allá de que ustedes estén de acuerdo o no con Raúl, lo importante es justo esto, el diálogo. Y los invitamos a leer El Hilo Roto, a leer cuentística. Y pues felicidades también por este número, otra vez. Gracias, sí, por supuesto.